Saisal es una plataforma financiada por el Instituto de Salud Carlos III que lo que persigue es poner a disposición de todos los investigadores y de los hospitales de la red sanitaria española la creación de modelos y biomodelos, además de servicios de biobanco, para que todos los investigadores puedan tener acceso a los mismos. La repercusión que va a tener, sobre todo en el caso del biobanco, es la puesta a disposición de los investigadores de nuevas líneas celulares o de líneas celulares adicionales con las que se puedan diseñar o fabricar modelos para tratamientos personalizados. En el caso del VitiLab, que es el laboratorio que yo dirijo, hemos puesto a disposición de los usuarios distintos servicios. Algunos de ellos van más encaminados al uso del diseño de modelos personalizados para planificación de cirugías complejas. Y por otro lado también hemos puesto a punto un servicio de fabricación de modelos 3D in vitro, empleando los denominados organ-on-chip para análisis de fármacos, diagnóstico de distintas enfermedades. El punto sinérgico entre el hub de biobancos y biomodelos de nuestra unidad es que el biobanco va a ser capaz de dotar de células perfectamente caracterizadas al hub de biomodelos, con el cual van a poder trabajar y crear modelos más adaptados al paciente, más personalizados. Si bien como nuestro papel en biobanco es donar muestras biológicas a los investigadores, no tenemos que olvidarnos del papel principal que juegan en este aspecto los donantes. Son los donantes los que, a través de la firma de su consentimiento informado y su altruismo, son capaces de ayudarnos a avanzar en esta investigación. El objetivo de estas plataformas es crear una red de I+D a lo largo del territorio nacional que, por un lado, dé servicio a los distintos investigadores en grupos de investigación trabajando sobre todo en diagnóstico o en tratamiento de enfermedades, y que dé lugar también a un nodo, a un foco de innovación pues, que permita también la comunicación entre las distintas comunidades autónomas, diferentes hospitales, universidades, redes hospitalarias, centros tecnológicos y demás. Al final todos los pacientes o los tratamientos que se llevan a cabo en el Sistema Nacional de Salud estén a la vanguardia de las últimas tecnologías.